You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Negocios locales, episodio 7. Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Negocios Locales. Mi nombre es Laura Alfonso y en este podcast buscamos que los negocios de ámbito local consigan más clientes y más negocio gracias a la mejora de su posicionamiento y visibilidad en Internet. En este podcast hablamos de Google My Business, de herramientas, de webs, de menciones, de búsquedas de usuario. Y hoy vengo a hablaros precisamente de confianza, del Local Trust Pack. ¿Qué es eso de Local Trust Pack? En el episodio 2 de este podcast, os dejo enlace en las notas del programa, os contaba las diferentes formas en que Google puede dar visibilidad a los negocios locales. Y de hecho, si recordáis, hablábamos del Local Pack, que es ese mapa con 3 resultados que podíamos denominar ABC Pack cuando el usuario buscaba una marca en concreto o un producto genérico, y el Snack Pack, donde los 3 resultados venían acompañados de una pequeña imagen del producto. Pues bien, ha aparecido en escena un nuevo pack que viene a llamarse en inglés The Local Trust Pack, que traducido al español significa el pack local de confianza. Y precisamente este pack aparece en primera posición dentro de la página de resultados de Google y sin duda es un lugar privilegiado para los negocios que en él aparecen. ¿Por qué? Porque se lleva el 14% de los clics. ¿Pero por qué surge esto del Trust Pack, del paquete de confianza? Os comento. Los negocios que pueden aparecer en este Trust Pack son aquellos negocios locales que dan servicio en casa del cliente, como pueden ser jardineros, fontaneros, electricistas, cerrajeros. ¿Qué peculiaridades tienen este tipo de negocios? Al ser profesionales que acuden a casa del cliente, se necesitan ciertas garantías y Google ha apostado por ofrecerlas ofreciendo una insignia llamada Google Guarantee o Google Protección, como se llama en español, y esta insignia consiste en un tic blanco dentro de un círculo verde. Para conseguirla, el negocio debe pasar por una auditoría donde Google, a través de socios externos, se revisan aspectos como la licencia de actividad del negocio, los seguros de la empresa, de sus empleados y en algunos casos se pueden llegar a pedir hasta los antecedentes penales de aquellas personas que son las que acuden a casa del cliente y otra información adicional que se pudiera necesitar. Fijaros hasta qué punto Google confía en esta nueva garantía que ofrece a los usuarios, que de hecho abre un seguro de 1.500 euros para aquellos clientes que no estén de acuerdo con el servicio que le han prestado el proveedor que ha sido anunciado en el buscador. Y podría reclamar al propio Google, quien una vez analizado el caso, que habrá muchísima letra pequeña como no puede ser de otra manera, podría llegar a devolverle el importe de la factura y, como os decía, con un máximo de 1.500 euros. Pero ojo, esos 1.500 euros no es por operación, sino a nivel global durante toda la vida del cliente. Es decir, que a lo largo de nuestra vida, e independientemente de los servicios que contratemos a través de Google, Google nos podrá devolver solo 1.500 euros en total. A mí personalmente me parece una iniciativa buenísima como usuaria, porque nunca sabes a quién metes en casa. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando me compré mi casa, que necesitaba un electricista. Tenía una casa con falso techo y quería poner diferentes halógenos y entonces no conocía a ningún electricista. Y me dejé guiar por mi abuela, que me recomendó su electricista de toda la vida. Bueno, pues vino el electricista a casa y la vio y me dijo que sí, que me podía hacer el servicio sin problema, me dio precio, me pareció bien. Entonces resulta que para colocar halógenos se utiliza una herramienta especial que te hace un agujero para poder encastrar la luz.
Bueno, pues resulta que me dice, bueno, yo te lo voy a hacer, pero lo que no sé es lo que hay detrás de ese agujero. ¿Y qué es lo que ocurre? Que las placas de pladur, las planchas de pladur y los falsos techos tienen unas guías metálicas. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que yo dije, bueno, ¿qué te vas a encontrar? Bueno, pues al final lo que se encontraba, claro, eran las barras metálicas. Y este electricista no tenía, que yo luego lo descubrí porque no sabía que existían, no tenía un sensor que le decía si había metal cerca o no de donde iba a realizar el agujero. Entonces lo que me encontró es que se puso a perforar el techo para colocarme los halógenos y los halógenos me los colocó, pero me dejó el techo con un queso de gruyère. Bueno, el disgusto que yo me llevé fue tremendo. Y luego contratar a un pintor que me viniera, que me emplastara, que me cerrara todos esos agujeros, luego volver a pintar. Bueno, fue un auténtico desastre. Eso fue hace ya bastantes años y si yo llego a conocer esto de Google Guarantee, no lo habría dudado. Y desde luego solo escogería aquellos negocios que tuvieran esta insignia y que tuviera la seguridad además de que Google, en el caso de que la liara en mi casa, me pudiera devolver el dinero del servicio. Para mí, como usuario final, lo veo una garantía total. ¿Y cómo consigue esta insignia el profesional? Bueno, pues para ello debe estar dado de alta en la plataforma de anuncios locales de Google. O como estamos viendo ahora en Estados Unidos, hay un nuevo movimiento donde el coste es de $50 al mes de forma recurrente. Y de esa forma, y tras pasar esa auditoría que os comentaba antes, el negocio podría tener esa insignia. ¿Y qué se consigue con esa insignia? Pues muchos pensaréis, vale, pues que Google haga negocio. Pues sí, cierto, es una nueva manera y un nuevo modelo de ingresos para ellos. Pero sin duda es un paso muy inteligente, no solamente para que el cliente final quede satisfecho, sino para evitar que se anuncien negocios fraudulentos. ¿Negocios fraudulentos de qué estamos hablando? Pues bueno, aquí es donde os cuento la historia del cerrajero cazafortunas. ¿A quién no le ha pasado alguna vez que se deja las llaves dentro de casa y se ve obligado a llamar a un cerrajero de urgencias? A mí me pasó. La verdad es que tengo que reconocer que lo que es a nivel de contratación de profesionales de este tipo, tengo muy mala suerte, por lo que veo. Bueno, pues fue un domingo de hace 8 años ya, me había dejado las llaves por dentro y no podía entrar desde fuera. Entonces, un domingo lo que hice fue sacar el teléfono y buscar cerrajero. Pedí presupuesto por teléfono y me dijeron que no me podían decir porque dependía de lo que se encontrara el cerrajero cuando fuera a mi casa. Y de verdad que no os exagero cuando os digo que vino, sacó un trozo de una tarjeta, la metió por el hueco entre la puerta y el canto y en menos de un minuto, por no decir segundos, la abrió. La verdad es que para mí fue un alivio, pero antes de que me dijera nada, y os estoy hablando de hace 8 años, me dijo que la broma ascendía a 400 euros. Había un suplemento por servicio de urgencia al ser domingo, bueno, no sé cuántas cosas más. No os imagináis el enfado que me llevé. Luego, cuando lo comenté con amigos, me dijeron que tenía que haber llamado a mi seguro del hogar y que ellos me mandaban a sus profesionales, pero ese momento de verdad es que no supe reaccionar de otro modo. Aunque lo cierto es que este tipo de situaciones no las he vivido solo yo, sino que hay otras muchas personas que han reaccionado de igual manera. Y el New York Times, de hecho, se hizo eco de estas malas prácticas, porque esto no deja de ser un comportamiento totalmente abusivo y una mala práctica por parte del profesional. ¿Y qué comentaba el New York Times en su artículo? Bueno, pues lo que se hablaba, este tipo de situación que os acabo de comentar, que es la habitual en aquellas personas que necesitan solicitar un cerrajero. Y al final esas personas, ¿qué vienen a hacer? Pues lógicamente lo que os he comentado, buscan en Google y lo que entienden es que de alguna manera Google ha filtrado los resultados y aparecen aquellos negocios honestos, legales y próximos a su vivienda. Pero nada más lejos de la realidad. En muchísimas ocasiones quien te crees que son cerrajeros en realidad son call centers que te atienden a cientos de kilómetros e incluso fuera de tu país, que engañan a Google haciéndole creer que son negocios locales porque abren fichas de Google My Business en un montón de ubicaciones cerca de donde tú estás y en realidad lo que tienen son acuerdos con profesionales de tu zona y que se encargan de señalizarles un cliente. Es decir, tú les llamas y este call center llama al profesional que vive cerca de tu barrio y le dice, oye, que tienes aquí un cliente que puedes atender. Ahí se cobra comisión por esa señalización de cliente y por tanto el precio para ti como usuario final sube.
Este tipo de negocios, este tipo de call centers que lo que hacen es señalizar la oportunidad al profesional de tu zona, se han convertido en una auténtica epidemia en Estados Unidos, que ha pasado a extenderse a otros tipos de negocios que siempre operan en casa del cliente: reparaciones, fontaneros, electricistas, lo que os estaba comentando antes, y ha disparado las quejas a las organizaciones de consumidores. Hasta tal punto se extendió este modelo de negocio que si te ibas a una ciudad cualquiera y buscabas cerrajeros, el mapa de Google parecía un mapa enfermo de sarampión, de tanto icono de geolocalización rojo junto que había. Y para el usuario final estaba la solución en denunciar y que las fuerzas de seguridad solventasen esta situación tan abusiva. Pues pudiera ser, pero la gran mayoría estaba convencido de que Google era quien tenía que tomar la iniciativa para resolverlo. Y lo cierto es que lo ha intentado, ¿eh? Por ejemplo, hubo un concurso con voluntarios que se dedicaban a detectar negocios fraudulentos e informar a Google para que los eliminasen. Pero al final siempre iban por detrás de las triquiñuelas que estas empresas llevaban a cabo. Ahora con Google Guarantee, donde los negocios que quieran tener esa insignia de garantía tienen que pasar una auditoría súper exhaustiva, nos encontramos ante un modelo que protege muchísimo más al consumidor. Ahora lo que nos queda por ver es en qué medida los negocios locales estarán receptivos a entrar dentro de este programa, porque hasta ahora no han estado muy interesados en anunciarse en Google, que el pago era por clic. Pero ahora que se paga por lead, es decir, por oportunidad de negocio, quizá sí que sea interesante. ¿Y por qué es interesante? Porque solo vas a pagar por las solicitudes de servicios relacionadas con tu empresa o los servicios que ofreces, y no por el clic, que es el modelo tradicional. De esta manera, Google quiere orientar los anuncios totalmente a la transacción y a la generación directa de ingresos por parte del negocio local, que se ha venido, como os decía, resistiendo todo este tiempo a usar la plataforma tradicional de anuncios donde se paga por clic. Pero por solicitud de servicio no se entiende que el cliente te haya aprobado el presupuesto y trabajo. Cuidado, una solicitud de servicio es un lead, una oportunidad de negocio, posibilidad de venta. Es a ti como negocio local a quien le corresponde cerrar y materializarla. Es decir, si tu precio es muy abusivo y el cliente no te lo aprueba, no vas a pretender no pagar a Google por esa señalización. La oportunidad de negocio Google te lo ha dado. Tú eres ahora el que tiene que cerrarla de forma conveniente. ¿Y cómo funciona? Pues es sencillo, tú vas a fijar un presupuesto semanal en función del número medio de solicitudes que te gustaría recibir, y en el caso de que el número de solicitudes superara ese máximo mensual que tú has establecido, se te devolvería el importe y dejarías de posicionar para las primeras posiciones y dejarías, por tanto, de recibir nuevos leads. ¿Qué se considera una solicitud de servicio? Pues mira, se considera un mensaje de voz del cliente, una llamada telefónica que te haya hecho el cliente a través de la propia plataforma de Google, llamadas perdidas y mensaje de voz con las que te tienes que poner en contacto posteriormente, solicitudes de reserva del servicio, y a futuros también se registrarán mensajes de texto o correo electrónico. Ahora mismo solamente está disponible en Estados Unidos. Y no os preocupéis porque podéis reclamar a Google las solicitudes de servicio que no sean válidas para que te reembolse el importe. ¿Y cuándo puedes reclamar? Pues por ejemplo, cuando el trabajo solicitado no corresponde a tu actividad. Te han dejado una llamada, la has devuelto y resulta que se han equivocado. Que la ubicación del cliente no está dentro de lo que tú has definido como área de servicio. O que se te haya cobrado 2 veces por la misma solicitud. Aquí no hay cabida para la picaresca, ya que tras una petición de devolución de importes, Google escuchará las grabaciones de llamadas para verificar que se trata de alguno de estos motivos que te he contado. Por tanto, olvídate de conseguir una oportunidad de venta y materializarla por fuera de la plataforma, ya que, como te decía anteriormente, Google te cobrará por oportunidad comercial, la cierres satisfactoriamente o no. Así que si el modelo es ese, ¿qué sentido tiene que engañes a Google? Aprovecha al máximo las oportunidades que te lleguen e intenta materializarlas en ventas. Si vemos que al final el negocio local no quiere pagar por este tipo de servicio porque, como ya os comentaba, hasta ahora no ha estado muy interesado en la plataforma de anuncios de Google, nos queda ver si el modelo de pago de 50 euros al mes de forma recurrente que ha empezado en Estados Unidos triunfa y se exporta al resto de países. Si es así, nos encontraremos no solamente con este Trust Pack donde aparecerán los negocios que han pagado, sino que dentro del Local Pack que comentábamos en el episodio 2
aparecerá el mapa con esos 3 negocios y el tic blanco dentro del círculo verde en aquellos negocios donde han pasado esta auditoría. Y desde luego llama tanto la atención que invita a llamar por encima de los otros resultados. Sin duda, tener ese tic es un factor que influirá al final en el posicionamiento de Internet de los negocios locales y si no al tiempo. Yo estoy segura de que Google lo tendrá en cuenta a la hora de posicionar a unos negocios sobre otros. Como veis, el mundo de Google y negocios locales y el posicionamiento en Internet no descansa, sigue habiendo cada vez más novedades. Y espero que os haya resultado interesante y que podáis aplicarlo a vuestro negocio local para que podáis generar más negocio, conseguir más clientes y con ello mejores resultados. Espero que os haya interesado el episodio de hoy, que os guste este podcast. Si es así, os agradecería muchísimo que os suscribáis a él, que lo compartáis en las redes sociales e incluso si lo valoráis con 5 estrellas me ayudaríais muchísimo, porque así es más fácil localizarlo en los rankings de iTunes y de este modo podré llegar a mucha más gente. Pues nada, esto es todo por esta semana. Este podcast echa el cierre y nos vemos la semana que viene, aquí en Negocios Locales. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/PODKATZ13. Just go to Indeed.com/PODKATZ13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.